Amigos, bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la página digital del periódico El Vocero. Les saluda Jorge Cobertoro en compañía, como siempre, del profesor Kedema Clinton y del licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un placer estar nuevamente con ustedes. Todo bien, saludos. Bueno, de inmediato vamos a discutir un par de asuntos que están sobre la mesa. Vamos a comenzar con el aumento de salarios de los maestros, $1,000, algunos lo llaman bono, cada cual hace su interpretación, pero lo importante es que por lo menos en los próximos 2 años hay una compensación económica para los 26,800 maestros que están activos en el servicio, en el sistema de educación pública del Departamento de Educación. Van a recibir esa paga, y eso pues, ha generado toda una controversia. Primero, bueno, porque otra de los reclamos que han planteado los maestros, que con relación a la restitución del sistema de beneficios pago de retiro, que eso conlleva unos cuantos cientos de millones de dólares adicionales. También están otros grupos de servidores públicos, policías, enfermeros, bomberos, trabajadores sociales, oficiales de corrección, que también están reclamando mejores condiciones salariales. El sector privado está también planteando qué va a pasar con los incentivos para el desarrollo económico. Igualmente está pendiente el compromiso que hay de los partidos, por lo menos del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, de revisar una reforma, de hacer una reforma contributiva. Así que todo el mundo está pidiendo, ¿verdad? Que dentro de las circunstancias que hay, pues se mejoren las condiciones o se inviertan recursos. Yo sobre esto pues hago varios puntos. Número uno, yo creo que todo el mundo, pues, por supuesto que apoya los reclamos de mejoras salariales a los maestros. Lo que ha hecho el gobernador de asignar o reasignar fondos federales que estaban destinados para unos propósitos, pues resuelve el problema por lo menos de manera inmediata por los próximos 2 años, pero no de manera permanente, porque va a requerir sobre todo de la Asamblea Legislativa identificar los recursos para poder plasmar estos aumentos de forma permanente. Eso no es fácil. También queda sobre el tintero qué va a pasar con relación a los demás empleados públicos que están pidiendo también aumentos salariales, y los reclamos también de restituir el sistema de pensiones fijas, de pagos fijos, de beneficios fijos, con relación a los sistemas de retiro. Por otro lado, también tengo que señalar que en el plan fiscal que la Junta de Control publicó el pasado 27 de enero, tuve la oportunidad de examinarlo, y hay todo un despliegue bastante detallado de las razones por las cuales la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal establecen unas normativas de establecer unos procedimientos de asistencia, de verificación de asistencia de los maestros. Esto se debe a 3 razones, según el documento y según las auditorías federales. Uno, en los últimos años se pagaron sobre $80 millones a personas que no trabajaban en el Departamento de Educación, que ya habían renunciado, que se habían retirado, que sencillamente habían fallecido. Y la razón para estos pagos indebidos es porque no había un sistema de verificación efectivo de asistencia. En segundo lugar, según la Auditoría Federal, se les reclama unos sistemas de verificación y de interacción entre profesores y estudiantes, porque la jurisdicción de Puerto Rico, los maestros de Puerto Rico, según la Auditoría Federal, tienen las tasas más altas de ausentismo, que sobrepasa el 35%, cuando el promedio en Estados Unidos es el 10%. De hecho, para el gobierno federal, sobre el 10% es un problema crónico de supervisión y de gerencia administrativa, y eso le pone una lupa al Departamento de Educación. Y el tercer elemento que establece en el plan fiscal y que no se ha discutido es que también en esa auditoría presenta que el 80% de los maestros no están radicando los informes diarios de asistencia de estudiantes, que es parte de un programa de prevención de la deserción escolar. Entonces, yo lo que planteo es, por supuesto que tenemos que apoyar a los maestros, pero el Departamento de Educación y los líderes sindicales, particularmente la Asociación de Maestros, que son los representantes exclusivos de los trabajadores en educación de los maestros, tienen que buscar las medidas para mejorar estos números, porque se advierte que si no puede tener implicaciones sobre fondos federales. Así que en ese sentido, pues sí hay que compensarlo, pero también hay que tomar las medidas para mejorar estos números de asistencia y de productividad. Por último, Kennedy Hugo, también traigo a la mesa que me parece a mí la Junta cometió un error
de emitir un plan fiscal prematuro el 27 de enero, haciendo o dando por sentado una asignación de 2.970 millones recurrentes a través del Medicaid, cuando en el propio plan dicen que no está legislado aún y que hay una discrepancia entre la Casa Blanca y la Oficina de Contabilidad Federal, que establece que no aplica esa legislación que se está interpretando y que esa cantidad de dinero pues no necesariamente está asegurada. Así que esa incertidumbre me parece a mí debe haber sido aclarado primero antes de plasmar o de proyectar que va a haber una cantidad de sobre 2.000 millones de dólares en exceso, lo que ha desatado porque todo el mundo empieza a pedir ahora aumento y pedir otra serie de consideraciones que son meritorias, pero que ciertamente pues en este momento no parece que están seguros esos fondos todavía, y quizás esa medida prematura, probablemente antes de la salida de Natalie Yaresco, pues ha creado toda esta controversia. ¿Qué? Pues mira, creo que hiciste un resumen muy bueno de la situación. Se te quedó una cosa. El número de estudiantes ha ido bajando estrepitosamente. Así. En el año 2008-2009, que es el año en que yo cesé como presidente del Senado y empecé como secretario de Estado, habían 503,000 estudiantes en la escuela pública. Este año hay 246,000, o sea, un poco menos de la mitad. Hemos perdido más de 250,000 estudiantes en los últimos 13 años. Por eso es que la gente, cuando critica que estén cerrando escuelas y le dicen, pero mire que hemos cerrado escuelas que tienen 80, 90, 100 estudiantes, eso no se justifica tener una escuela para tan pocos estudiantes, pues queda claro, y la gente como que entonces deja de estar criticando tanto el asunto del cierre de la escuela. Es que no hay estudiantes. El número de maestros ha bajado de 46,000, si no me equivoco, alrededor de 25,000 maestros. Y de esos 25,000, me dicen que de eso, en el salón de clase, realmente hay alrededor de 22, 23,000 estudiantes, maestros. Lo cual cuadra con el número de estudiantes que se dice que hay. Tenemos también un problema de que hay que tratar de mejorar la preparación de los maestros. Tenemos todavía 343 maestros que no tienen bachillerato. Tenemos solamente el 1% de los maestros que tiene doctorado. Tenemos 39%, menos del 40% que tienen maestría, y el 60% restantes porque tienen bachillerato. Así que hay un montón de cosas que tenemos que arreglar en la escuela puertorriqueña, pero ciertamente los $1,000 que ha anunciado el gobernador es históricamente el mayor aumento, pero no porque sea el doble o el triple o 4 veces o 5 veces el mayor aumento anterior. Es que siempre los aumentos venían de 75, 100, 125, 150 dólares, nunca de 250 o 500 o 750 y mucho menos de $1,000. Yo no tengo la menor duda de que el dinero va a aparecer, porque tú has señalado los problemas que hay con el Medicaid, pero no es menos cierto de que hay una alta probabilidad de que se va a asignar entre 2.8 y 3.6 billones de dólares anuales recurrentes para el gasto de Medicaid en Puerto Rico, y de que el % de aportación federal a estos gastos va a subir de 55% que está actualmente a por lo menos 76%, que es como ha estado por los últimos 2 o 3 años. Si eso ocurre, pues vamos a tener entre 800 y 1.200 millones de dólares, que con eso se va a ver, no tan solo se va a poder cubrir el costo futuro y recurrente del aumento de los $1,000, sino que también va a sobrar dinero para poder aprobar un plan de retribución uniforme para las demás agencias del gobierno y para específicamente a los policías, los maestros, a los policías, bomberos, enfermeras, darle una atención especial. Hugo, ¿cómo ves este asunto? Bueno, yo creo que el Departamento de Educación es una de las agencias más complejas que tiene el gobierno de Puerto Rico. Se ha dicho, repetido
en innumerables ocasiones que es la agencia que más presupuesto tiene, rondando este año cerca de los 4.000 millones, lo cual es una cantidad bien grande. Yo creo que nadie discute el que los maestros que tienen una responsabilidad tan seria en cualquier sociedad deben tener un salario razonable y cónsono o proporcional a ese nivel de responsabilidad que se le delega. Todos los puertorriqueños, cuando se van a trabajar o cuando se quedan en las casas, los que no trabajan fuera, le confían a los maestros la educación de sus hijos, le confían que estén varias horas porque es el ejemplo, porque es la persona que le imparte la instrucción, etcétera. Eso no es poca cosa, es una responsabilidad muy grande y creo yo que debe ser retribuida de conformidad con eso. En segundo lugar, creo que en la medida en que se retribuya de una manera adecuada, se van a atraer talentos a las universidades para las facultades de pedagogía de una manera diferente. Tercero, lo que dijeron ustedes hace un momento, en el Departamento de Educación ha sido noticia de escándalo de primeras planas, el que personas muertas, el que personas retiradas, el que personas que no trabajan, todavía seguían saliendo cheques continuamente en favor de esas personas, y no solamente eso, sino que esos cheques eran cobrados. Así que yo pienso que hay un gran problema gerencial que tiene que resolverse. En ninguna empresa pública o privada o de ninguna índole se puede dar el lujo de pagarle a personas que no trabajan o que no están siquiera vivas, ¿verdad? Y ya conocíamos que los muertos eran bastante mal educados el día de las elecciones, pero de que sean mal educados el día del cobro también, ya es el colmo, ¿no? Cuarto, creo que el Departamento de Educación tiene presupuesto para cuanta propuesta y para cuanto follón se le ocurre a los amigos de la casa para presentarle, y siempre aparece el dinero para contratar la propuesta, para contratar lo otro. Yo creo que las prioridades tienen que enderezarse, y una prioridad número uno son los maestros y una prioridad igual número uno son los estudiantes, y no toda esa red burocrática y red de programas que tienen, que no es otra cosa que el abultar una agencia con propósitos políticos para premiar a gente y para tener control en distintas regiones. Así que, como ven, dije que era una agencia muy compleja, con problemas muy complicados. No se resuelve con una sola fórmula. Creo que el subirle el salario a los maestros es un paso necesario. No me gusta el hecho de que sea una medida temporal con fondos no recurrentes para resolver un problema que es recurrente. Creo que eso en términos de administración y en términos contables no es lo que se recomienda, pero me doy cuenta que están apagando un fuego, ¿verdad? Como se dice en el argot de cuando algo es muy urgente. Pero sin duda alguna hay que poner más lupa en ese departamento. No quisiera ir al segundo tema, quisiera 30 segundos que los tres reaccionáramos, pero porque realmente esto es un tema bien importante, pero pregunto cuán importante, Kenneth y Hugo, es que ya sabemos que, ¿verdad? Aunque no ha ocurrido, pero es altamente probable que se puedan liberar unos fondos adicionales, ¿verdad? De unos recursos adicionales del Fondo General a través de esta asignación federal. Pero lo que no debe ocurrir tampoco es que salga una estampida ahora de aprobar legislaciones simpáticas y de vamos a aumentarle a todo el mundo y vamos a repartir chavos y vamos a repartir esto y lo otro, porque uno de nuestros grandes problemas que nos llevó a la bancarrota es estar tomando medidas simpáticas, populistas, por decirlo de esa manera, que después no habían los recursos para pagarlo. Entonces, en vez de salir ahora a todo el mundo a ver quién le va a ofrecer más a quién, hay que tener mucho cuidado también de que el gobierno tenga los recursos para cumplir con sus obligaciones de servicios esenciales. Y lo otro es también, y no lo hago en el mal sentido, ¿verdad? No quiero crear una controversia innecesaria, pero está muy bien que se le haga justicia a los 90,000, ojalá sean a todos los empleados públicos del gobierno, a los 26,000 maestros y el resto de los empleados que rondan los 90,000. Pero allá afuera también hay 1 millón de contribuyentes que están esperando por una reforma contributiva que le haga justicia también a la clase media y al que no está en el gobierno, que también vive día a día, sobre todo de pagar, ¿verdad?
los altos costos de la vida y de la inflación que ahora estamos recibiendo todos. O sea, que el gobierno tiene que ser muy prudente de, de, de no gastar sus recursos de manera inmediata. Y concluyo con una cita que siempre me dice mi querido amigo y profesor, ustedes conocen, don Héctor Luis Acevedo, que dice que el buen agricultor no es aquel que se come todas las semillas de un cantazo, sino el que siembra, cosecha y guarda semillas para sembrar para el futuro. Y yo creo que eso es importante, esa lección, en el sentido de que aunque tengamos unos recursos que se están proyectando, no nos enmandemos y empecemos a gastarlo en los próximos años, porque las próximas generaciones también tienen que cosechar. Kenneth. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. Otra vez me estoy preocupando ya. Pero afortunadamente los chavos que se están utilizando ahora para financiar este aumento por los próximos 2 años hasta el septiembre del 2024 son fondos que no se puede utilizar para bomberos, para enfermeras, para policías, porque solamente se pueden utilizar para la educación. Así que tendrán que esperar su turno hasta que se liberen otros fondos. Cuando se liberen los otros fondos, aquí es bien importante que tanto José Luis Dalmau como Tatito Hernández controlen a los legisladores y le digan, no me presenten un proyecto si no está claro de dónde va a salir ese dinero. Y no puede ser un barril sin fondo del Fondo General basado en que se liberen unos fondos ordinarios que hoy están siendo utilizados para paliar los fondos de Medicaid. O sea, eso no da para todo, principalmente cuando saques los cientos de millones que tienes que guardar para hacer permanente el aumento de los maestros cuando cesen esos fondos federales. Así que requiere un alto grado de disciplina y un alto grado de liderato de parte de los dos presidentes camerales para no estar mandando proyectos, que lo vete el gobernador para que la gente vea que el gobernador no los quiere. No, esa no puede ser la actitud. Tenemos que empezar a adoptar las filosofías que tenemos que adoptar para demostrar que no nos hace falta una junta de supervisión fiscal. Bueno, si llevamos a la más presión la metáfora que Jorge trae, creo que es muy sabia siempre y cuando en el gobierno esas semillas no sean de batatas, que por demasiado tiempo ha habido un sembradío muy grande de ese tubérculo. Yo pienso que lo que Jorge trae de la reforma contributiva es un tema demasiado importante. Y es por lo siguiente, aquí por mucho tiempo, creo que por demasiado tiempo, se ha abusado siempre de las mismas clases para que provean los recursos al gobierno. Y cuando usted analiza lo que tienen que pagar la clase media, cuando usted analiza lo que tienen que pagar los pequeños, medianos comerciantes, cuando usted analiza la cantidad de impuestos, que si la propiedad mueble, que si la propiedad inmueble, que si el inventario, que si la contribución sobre ingresos, que si la retención en el origen, que cuando usted mira todas las cosas que hay que ir pagando a través del año, usted se da cuenta que las tasas no son realmente las que supuestamente dicen los libros, son unas tasas que son confiscatorias. Y yo creo que el estímulo a la producción requiere que se mire eso de nuevo y que haya un balance, ¿verdad? Que hayan unos impuestos que sean que no sean regresivos, otros serán regresivos, como son los que son fijos, ¿verdad? Pero tiene que haber una oportunidad de que esa clase que está ahogada y que está pidiendo ayuda hace tiempo tenga unos alivios en el sector contributivo. Recordemos, amigos, que llevamos más de una década en contracción económica. Esto ya es una depresión lo que nosotros tenemos. Así que nosotros tenemos que buscar todas las herramientas para echar hacia adelante la economía y sin lugar a dudas, una reforma contributiva que promueva, estimule y premie la producción es algo que se debe estudiar y que la carga se reparta de una manera más equitativa y que no sean siempre los mismos los que estén en ventaja y que no sean siempre los mismos los que se coloquen en desventaja. Sin duda alguna. Había un segundo tema que habíamos discutido, aparte del asunto
de presupuesto, o más bien de estos de costos y demás. No sé si quieres comenzar tú el análisis del segundo tema. Sí, el pasado sábado, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, mostró preocupación por el lenguaje que se estaba utilizando en el proyecto de Build Back Better, que no se va a aprobar porque está muerto ese proyecto, pero que podría utilizarse ese lenguaje en otros proyectos para aprobar soluciones parciales a los problemas de los Estados Unidos. Y era que él temía que había un lenguaje que podía interpretarse como que le estaba quitando a Puerto Rico el poder absoluto de manejar sus aguas territoriales, que en el caso de Puerto Rico y un par de estados ex colonias españolas, no es de 3 millas náuticas, sino de 10.35 leguas marítimas, que equivale a 10.35 millas. Quiere decir que no tenemos una faja mayor de mar alrededor de nosotros que nosotros controlamos, que la mayor parte de los estados que no recibieron de parte de la corona española esa entrega de las 3 leguas marítimas. Jennifer González aclaró que el lenguaje de ese proyecto del Build Back Better había sido tomado de un proyecto que ella radicó y que ella entiende que está claro el lenguaje. Yo lo que espero es que ahora, que hay más tiempo porque no están en el rush de Build Back Better, que puedan sentarse Dalmau y Jennifer, verificar ese lenguaje, ver si tiene que ser fortalecido de alguna manera para que no vaya el Departamento del Interior de los Estados Unidos a creerse que han recibido mayor jurisdicción marítima alrededor de Puerto Rico y que vayan a tratar de ellos manejar lo que nos toca a nosotros manejar, porque eso puede incidir en la colocación de molinos de viento para generar electricidad fuera de las costas de Puerto Rico, como ya se está haciendo fuera de las costas de Inglaterra, Dinamarca, Noruega, el noreste de Estados Unidos, donde se pueden poner molinos de viento que no molestan a nadie, y que inclusive si se ponen correctamente pueden hasta verse estéticamente positivos. Sin duda alguna. Hugo, en este tema, y me corrige, tú que eres abogado y que eres también, leía ayer un artículo de revista jurídica del fenecido juez Casellas que planteaba que en el campo del derecho marítimo, ¿verdad? En esta controversia de la jurisdicción, no es que Puerto Rico tenga jurisdicción exclusiva en esas 10.2, 10.3 millas, sino que aunque se comparte también con la jurisdicción de Estados Unidos, las leyes del Estado Libre Asociado se aplican con mayor jerarquía. Sobre todo, decía el juez, en las leyes relacionadas a recursos naturales, leyes de pesca, etcétera. Y obviamente la controversia hay que es que este lenguaje que presenta en este proyecto, pude leerlo anoche, crea confusión. Y crea confusión porque le da la autoridad al secretario del Departamento de Interior de autorizar ciertos proyectos, y lo que habla es de consultar con el gobernador, obviamente incluye a Puerto Rico y otras jurisdicciones, pero no da la impresión de que queda claro que el gobierno de Puerto Rico, como en efecto ocurre al presente, tiene jurisdicción, sobre todo en relación a lo que ocurre dentro de ese marco de jurisdicción territorial. Ese planteamiento, Hugo, me parece, y te pregunto, si se subsana con una revisión de ese lenguaje, pues no tiene mayor implicación. Ahora, de sostenerlo, pudiese crear un choque en el momento en que, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico rechace un proyecto que el Departamento de Interior quiera impulsar, y eso pues crearía una controversia que probablemente terminaría entonces en los tribunales. Hugo. Así es. Yo pienso el derecho marítimo y de almirantazgo, etcétera, es una cosa bastante regulada por leyes federales. Dicho sea de paso, una de las bases jurisdiccionales para llevar casos al Tribunal Federal son los que surgen de casos marítimos y de almirantazgo. Ese tema que trae Kenneth, en donde una ley bastante antigua, entiendo que era de la administración de Carter, ha reconocido esa
10.35 millas náuticas y hace unos antecedentes en el derecho español de lo que la corona había cedido, etcétera. Al ser una ley del Congreso, independientemente de que se base en ese antecedente, todos sabemos que puede ser dejada sin efecto por leyes posteriores. Así que eso del lenguaje que se ponga ahí va a ser importante porque la ley posterior puede derogar la ley anterior. Me parece a mí que es una situación en donde la indefensión del sistema de Puerto Rico frente al Congreso vuelve a manifestarse. Eso es una discusión que está dándose en el Congreso de los Estados Unidos y que obviamente nosotros tenemos que decir, pero no tenemos el poder para decidir qué finalmente va a ser el punto, la coma, la letra o la oración que se ponga allí para salvaguardar cualquier derecho. En el derecho internacional existen unas definiciones ya específicas y uniformes de lo que constituyen aguas internacionales y de lo que constituyen las aguas que le pertenecen a los países soberanos y que obviamente no dependerían de interpretaciones o de redacciones que se hagan en el Congreso de un solo país. Bueno, ya lo que nos queda es el cierre y obviamente estar pendiente. Mañana, miércoles, está convocada otras manifestaciones. Hay múltiples eventos en diferentes lugares. Tanto la Federación de Maestros particularmente está convocando inclusive manifestaciones en las escuelas y demás. Hay que ver si esto va a extenderse o no. Yo creo que lo más apropiado es que se sienten las partes, se creen un grupo de trabajo para mirar estos asuntos presupuestarios antes de estar haciendo compromisos económicos que después no se puedan cumplir y ver la realidad fiscal. Y si está el dinero, fantástico. Y si hay que reestructurar para poder cumplir con esas expectativas de los trabajadores, también. Pero no podemos estar, me parece a mí, creo que es el consenso de los tres, pues tomar medidas improvisadas que después pues, sean más complicadas ejecutarlas, implantarlas que prometerlas. Y yo creo que ese es el deseo de todos. Gracias, Kenneth, por haber estado con nosotros. Gracias, Hugo. Regresamos la semana que viene, como de costumbre, en su programa Debatiendo sin Filtro a través del periódico El Vocero. Será hasta entonces. Que pasen buenas noches. Buenas noches.